Bienvenidos a Frecuencia Ayurveda, un podcast para personas conscientes y sanadoras que sienten el llamado a crecer en grande para impactar la vida de más personas. Integrar el Ayurveda en sus servicios, diagnosticar con confianza, ofrecer tratamientos estratégicos, diseñar propuestas con claridad y profundidad. Soy Agos, terapeuta y mentora experta en Ayurveda. Yo soy José, médico alópata y Ayurveda, especialista en tratamientos naturales. Y queremos acompañarte en tu camino de transformación, en tu desarrollo como líder de un negocio holístico, con orden, estructura y paz mental. Y cómo compartirlos con otros desde un lugar auténtico y profesional, integrando las sagradas Shakti y la ciencia, la estrategia y la espiritualidad. Trabajaremos sobre tu intuición, mentalidad sanadora, tu relación con el dinero y ayudarte a conectar con tu propósito y con una abundancia real. Si tenés claro que sanarte a ti mismo es necesario para sanar a otros y deseas diseñar una vida a tu medida, liberando tu máximo potencial y elevar tu práctica al siguiente nivel, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. No les voy a mentir, el episodio de hoy me genera muchas emociones. Un episodio que cierra un ciclo y abre otro. Hoy me despido de Mujeres Sanadoras. Le voy a cambiar el nombre al podcast y le voy a dar la bienvenida a Frecuencia Ayurveda y a José, que va a formar parte oficialmente del podcast, va a estar participando. Y el próximo episodio él lo va a estar grabando para contarles todo, para que lo conozcan y sepan cómo vamos a estar trabajando juntos también con él. Y todos estos cambios reflejan un profundo cambio interno y una evolución del lugar hacia donde vamos. Como todo cambio me asusta, me intimida, me genera esas sensaciones de emociones incómodas y un nudo en la garganta, pero siento que lo que venimos haciendo, quizás algunos ya nos conocía de las clases de los martes en vivo por Instagram y también de este podcast de Mujeres Sanadoras, ya no están reflejando la esencia de lo que estoy compartiendo acá. Lo más loco es que cuando comencé este podcast hace un año, me incomodaba de alguna manera usar el nombre Mujeres Sanadoras, porque sentía que me quedaba grande, sentía que no estaba a la altura del rol y de lo que quería compartir. La magia fue que episodio a episodio fui asumiendo con confianza mi propio rol de líder y de sanadora, y lo que en su momento sentía que me quedaba grande, ahora siento que me queda chico. Porque siento que se trata mucho más de un rol en el negocio o de una forma de vivirlo. Por supuesto, animarnos a elevar nuestro rol es clave, pero es solo una pieza de este juego que es expandir nuestro impacto y la transformación que le ofrecemos a las personas. Hace tiempo que siento que ser sanadores es un llamado del alma. Es ese fuego que nos pide más y que nos dice que tenemos mucho más para dar, para aportar, para impactar y para recibir también. Para mí la Ayurveda bien canalizado es una hermosa puerta de expansión espiritual, porque nos invita a convertirnos en nuestra mejor versión, en nuestra versión más auténtica, en la persona de nuestra visión, en nuestro Dharma. Y es donde ese proceso, en ese camino, sucede la sanación, sucede la magia y la expansión. El nuevo nombre del podcast Frecuencia Ayurveda para mí representa esa sintonía. Esta unión de las energías, ¿no? del Samkhya, de Purusha y de Prakruti, de Shiva Shakti, del sagrado masculino y femenino, que nos permiten reclamar nuestro poder, de hacernos cargo de nuestro Dharma, de nuestro negocio holístico, de lo que vinimos a generar en este mundo y diseñar una vida a nuestra medida. Con disfrute, con paz, con conciencia, trascendiendo y elevándonos, integrando la ciencia y la estrategia. Hace años que lo vivo y lo veo con mis alumnas, que la cultura del agotamiento, la autoexigencia y el sacrificio nos lleva a secarnos espiritualmente y a la pérdida de nuestra salud y paz mental. Hay otro camino, un camino más expansivo, donde integramos las ceremonias, los rituales, puyas, lo sagrado y lo divino al negocio también, donde nos hacemos cargo por sobre todas las cosas de nosotros mismos, de nuestra expansión interna, porque solo esa coherencia radical con nosotros mismos es lo que podemos y va a lograr traer un cambio radical y un verdadero impacto. Y cuando hablo de conciencia, hablo de esto. Cuando hice el curso sobre Brahmacharya y comencé ese camino hermoso, nos hicieron hacer un voto que refleja para mí
algo muy hermoso y quiero compartírselo. Esta es mi experiencia, no exactamente no fueron las palabras, pero quiero compartírselo, lo que yo anoté y lo que yo me quedé de ese día. Este voto sagrado que nos lleva a caminar el camino de Dios, de la conciencia divina, donde prometemos no dañar a nadie, vivir en amor, compasión, trabajar para desarrollarnos a una mayor comprensión de la naturaleza divina y actuar en beneficio de todos. Con esto comenzamos el viaje de nuestras vidas, porque trabajamos para relucir nuestra verdadera esencia, porque solo un diamante puede pulir a otro y una vela puede encender a muchas más para poder alumbrarnos en la oscuridad. Y esto se logra a través de la búsqueda de la sabiduría, del amor, del bhakti y la conciencia suprema. Y me gusta agregarle también esta frase final: la kundalini, la magia, los siddhis, solo se revela a aquellos que están dispuestos a crecer. Hace 16 años empezó para mí ese camino, un camino de sanación, de conocimiento, de conexión con mi verdadera esencia. Y desde ahí mi trabajo interno espiritual se volvió el real trabajo de mi vida. No es algo que hago de vez en cuando tengo tiempo, cuando tengo ganas. Es algo que hago todos los días. Es mi estilo de vida. Conocerme cada vez mejor, conectar con mi verdadera esencia, cambiar creencias limitantes por creencias que me empoderen. Es el gran trabajo energético al que más tiempo le dedico y cada vez quiero dedicarle más. Y al que tengo clarísimo, que es el que me lleva a realizar los saltos cuánticos en mi vida personal y en mi negocio. Haber trabajado con más de 15.000 personas en todo el mundo, asumirme como líder de mi propio negocio, desarrollar mi propia formación en Ayurveda, formar equipo y tener programas con personas alineadas es consecuencia de mi frecuencia energética, mi frecuencia con el Ayurveda, que no es para nada la misma que hace 16 años. Y ahora les quiero contar mis hitos que me trajeron hasta acá y a dónde voy a partir de ahora. Todo comenzó, como cada gran salto que di, escuchando un llamado interno que me pidió profundamente ser feliz y alinear mi energía. Me llevó a mi primer curso de yoga y Ayurveda, donde en menos de un mes practicándolo dejé mi medicación para gastritis crónica y úlceras, que tomaba hacía 8 años. Todos los días, durmiendo sentada, y que esto no me permitía hacer un montón de cosas, salidas, y obviamente si tenía algún problema emocional también empeoraba. Al mes de ver todos estos cambios sentí el gran llamado de que más personas debían conocer estas herramientas y a partir de ahí nunca paró. Ese llamado se hizo cada vez más fuerte. Me formé en terapias, asesorías de hábitos saludables, cosmiatría, nutrición ayurveda, cosmetología holística, cosmética natural, ayurveda y yoga. Pero no fue hasta que viví algunos meses en India donde pude realmente sentir lo que era para mí vivir el Ayurveda y elevar mi conciencia. Cuando volví de ese viaje, mis prácticas y rituales de conexión interna comenzaron a tener cada vez más importancia y espacio en mi vida, permitiéndome mejorar los conocimientos que hasta ahora, hacía poco, realmente solo eran un papel, eran un libro, algo que yo repetía sin entender bien el trasfondo de lo que estaba haciendo o diciendo. Nunca me voy a olvidar la meditación que tuve en los Himalayas, dentro de la cueva del sabio Vallista, uno de los grandes maestros espirituales. Cómo en ese momento mi conexión se sintió tan profunda con el todo, con la naturaleza, conmigo misma. Esa sensación tan pacífica y tibia de estoy en casa, estoy en mí. Y esa sensación me acompañó durante mucho tiempo y también fue cambiando de forma. En 2020, cuando tenía un trabajo de medio tiempo en una escuela de Ayurveda, la cual yo coordinaba a nivel de Latinoamérica, y por la tarde atendía a mis pacientes, tenía mis terapias, mis asesorías individuales, mi cosmetría natural y daba cursos. Fue cuando en una meditación muy profunda sentí un nuevo hito en mi vida, que tengo que formar a más personas para que puedan acompañar a otros a sanar, pero sobre todo que puedan a la vez entender este espejo que implica sanarse a uno mismo para poder sanar a otros.
Y ese llamado se hizo cada vez más fuerte. Y no sabía cómo escucharlo, no sabía cómo convertirme en esa persona. Vino la pandemia, nos quedamos en nuestras casas, todo lo online creció muchísimo, pero mi llamado seguía ahí. Cada vez más incómodo, cada vez me molestaba más, cada vez aparecía distintas formas, de distintos miedos, desde distintos lados, y hacía que mi necesidad de trabajar cada vez más para sacarlo de mi mente y de la incomodidad que me generaba. Esto fue algo que con el tiempo aprendí de mis resistencias. Aprendí que a veces para no prestarle atención a algo tenés que poner la cabeza en otro lugar, y para mí significaba eso el trabajo. Obviamente, eso me llevó al sobrecansancio. Por suerte, siempre tuve mis prácticas, que fue algo que siempre prioricé, pero eso seguía ahí. Seguía ahí ese llamado que tenía que cumplir y que ya no podía sostenerlo en el trabajo y que ya no lo podía sostener con la escuela en la que trabajaba, que me encantaba, pero que no estaba llegando a ese llamado interno que yo quería. Recuerdo en esto del sobrecansancio que me llevó a no tomarme vacaciones por 2 años por lo menos, si no fue más, porque me decía a mí misma, tengo la oportunidad de tener el trabajo que quería, de liderar una escuela de Ayurveda a nivel Latinoamérica, de enseñar, de tener alumnos, de hacer un montón de cosas, y que no fuera algo que si va mal, entre comillas, fuera mi problema, ¿no? Como un poco eso. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo todo lo que tenía? Estaba estresada, trabajaba con líderes de otros países que, como toda multinacional, pensaban en la rentabilidad de su país y que no pensaban en el crecimiento o en cómo se podía integrar de las distintas maneras. Había poca capacidad de crecimiento en lo que yo quería realizar. Había mucha presión y la continua interacción con lo que era la Central India, que es otra forma totalmente diferente de transmitir la Ayurveda, y lo superentiendo porque allá tenés acceso a toda la carrera, y aprender Ayurveda implica eso, que vos hagas la carrera de médico, ¿no? Que estudies 6 años, aprendan sánscrito, lo vivas desde ese lado como nosotros acá esperamos que lo haga cualquier médico. Entonces, cuando yo quería pedir aperturas de nuevas oportunidades, nuevas propuestas, la diferencia de pensamiento se sentía. Me acuerdo que decidí tomarme vacaciones y dejé todo armado. Había dejado todo listo con alguien que se iba a quedar a cargo cuando yo no esté. Hablé con mi jefe, le dije, mirá, hace años que no me tomo vacaciones, necesito desconectarme estas 2 semanas, no voy a atender el teléfono. Así que dejé a cargo a tal persona, hice todo esto y este tiempo va a ser para mí. ¿Y qué pasó? De todo mientras no estuve. De todo. ¿Por qué? Yo dije que no iba a atender el teléfono y cuando volví recibí gritos, llamados, mails, lo que te imagines. Todo porque en vacaciones yo me había tomado vacaciones y decidí no trabajar en ese momento de mi vida. Y ahí fue obvio. Siempre en mis vacaciones, en mis retiros, en mis viajes, yo estaba totalmente disponible a que me llamen, a resolver cosas, a tener mi computadora a mano para poder resolver. Y acá necesitaba cortar y no podía. Y yo ya no podía seguir sosteniendo esto. No de esta forma, por lo menos. Así que llamé a mi jefe y le dije, en 30 días me voy. No puedo seguir sosteniendo esto más. Sé que va a seguir creciendo, pero ya no quiero seguir sosteniendo esto. Y para mí fue hermoso porque hablaba de mi entrega y de mi dedicación. En ese momento mi jefe me dijo que no entendía por qué yo hacía esto y me decía que me estaba equivocando y que ese tipo de trabajos no lo iba a conseguir en otro lado y que me iba a arrepentir y que no iba a poder sostenerme económicamente con el Ayurveda y menos por mi cuenta. Y esa frase fue la que me hizo saber que ya no había vuelta atrás y que sabía que mi camino era por otro lado. Entonces decidí renunciar y sin saber por dónde comenzar, me lanzo a esta nueva aventura que en ese momento yo ya tenía mis pacientes, tenía mis alumnos, tenía una estructura para llegar a más personas que hablen
español, sabía qué hacer, pero no cómo. Y mucho menos cómo armar un negocio realmente. Volverme líder en esos aspectos que hasta ese momento yo solo sentía que era una emprendedora que tenía pacientes y alumnos. Yo no tenía un negocio, yo tenía pacientes y alumnos. No era líder de mi negocio. A los meses sucedió algo súper hermoso, pero me llevó a un lado aún más profundo, que es quedar embarazada de mi hermosa hija. Y esto me despertó muchas heridas de mi niña interna que no sabía qué hacer. Me sentía saturada, cansada. Los primeros 5 meses de mi embarazo me la pasé vomitando, no podía ni siquiera trabajar, no podía levantarme de la cama. Me sentía en falta, me sentía con miedo por mí, por mi hija, por no saber bien qué hacer con mi negocio, con mi proyecto, y todo eso pasó a un segundo plano porque el miedo que yo sentía en ese momento era mucho más fuerte que cualquier otra cosa. En ese momento un amigo muy querido para mí me cuenta de que existen mentores, que yo no sabía, mentores en estrategias y en negocios, y que había uno en particular que él conocía que se dedicaba a lo que era membresías online, que post pandemia fue todo un auge estar en una membresía. Y yo no sabía cómo volcar mi llamado y el miedo seguía muy fuerte, así que lo que hice fue empezar a seguirlo. Y acá es donde tomo la mejor decisión y peor decisión para mi cuerpo. Desde el miedo total, pero con ganas de salir y sin conciencia, me mandé directo. Yo tenía fecha de parto para el día 18 de marzo, mi cumpleaños. Entonces decido lanzar mi membresía con mi panza, a punto de parir, durante los meses de febrero, todo febrero y principio de marzo, previo al parto, donde yo ya había comenzado con algunas contracciones, pero leves. Y encima, para que esto arranque la primera semana de abril. O sea, seguía en la misma mentalidad, la cual dije que no iba a volver a repetir, pero encima dentro de mi embarazo. Imagínense esta situación y esa mente cómo estaba, ¿no? Situación, pónganse en calendario, febrero, los primeros días de marzo, con mi panza enorme, con el calor, haciendo lanzamientos, dando clases en vivo, dando clases por Zoom, mandando mail, mensajes, todo a punto de parir con contracciones leves. Me había perdido totalmente a mí misma. El 13 de marzo comienzo mi trabajo de parto, finalizando el lanzamiento que se terminó como se pudo porque empezó el trabajo de parto. Básicamente, después de 3 días de trabajo de parto, sin dormir, cansada física y emocionalmente, mi partera me dice: dilataste solo 2 centímetros y la bebé no baja. Recuerdo mirarlo a José y decirle: yo no vuelvo a casa sin mi bebé. Y en ese momento solo quería que pare el dolor. Entre lágrimas, cansancio, me tomó de la mano mi obstetra y no recuerdo exactamente cuáles fueron sus palabras. Solo recuerdo una frase que me dijo: sácate las lágrimas porque ahora comienza la fiesta. Vamos a recibir a tu hija. Solo puedo recordar esa sensación de felicidad que hizo que todo lo demás desaparezca. Por suerte todo salió muy bien. Volvimos a casa y ahí estábamos nosotros 3 conociéndonos, sin dormir, con todas las hormonas a flor de piel y con la cuenta regresiva que en unos días con José íbamos a arrancar y darle la bienvenida a las primeras 30 personas que se habían inscrito a nuestra membresía, que en ese momento era el Club Ayurveda, donde era una mezcla de cuidados y hábitos saludables con formación en Ayurveda. Con mi visión de hoy, me miro a mí misma con tanta compasión. Como hoy tengo tantas otras herramientas de liderazgo que no tenía en ese momento y cosas que no volvería a hacer porque entiendo mi negocio. Recuerdo el primer encuentro, el primer año de la membresía, donde literalmente hacía lo que podía con mi bebé a UPA, entre clase y clase, amamantando.
Por suerte no tenía muy en claro cómo hacer crecer mi negocio, pero sí tenía en claro cómo podía hacer que mis alumnos tuvieran los mejores resultados. Para ese entonces ya no tenía mis pacientes y no quería volver a tenerlos, pero sí sabía cómo trabajar con ellos. Pero tenía 2 cosas nuevas para trabajar. Uno, cómo iba a liderar mi negocio, sanar a mi niña interna que empezó a salir con el nacimiento de mi hija. En ese momento decidí comenzar con liderar mi negocio. Comenzar a tomar formaciones con un mentor y a entender la importancia de tener uno que te ayude a desarrollar aquellos aspectos que uno quiere hacer crecer en la vida. Este mentor le agradezco muchísimo porque me enseñó muchas cosas, sobre todo lo que sería la venta. Fue lo que recuerdo que más viví y que más conocí, que para mí era una visión totalmente diferente. Recuerdo las clases en vivo, él fue el que me recomendó que elija un día a la semana y que esas fueron las clases de los martes saludables que sostuvimos durante más de 4 años. Pero también fue quien me dijo que una formación en Ayurveda iba a llevar a poca gente. Y me dijo, centrate únicamente en los hábitos saludables, que es lo que la gente quiere hacer. Y eso también es lo que sabes hacer bien. Y esa frase me acompañó durante mucho tiempo. Y la verdad que en ese momento, con una bebé chiquita, tenía sentido. La verdad que mis alumnos de forma grupal cambiaran sus hábitos y su alimentación en solo 4 meses y que tuvieran resultados increíbles, testimonios increíbles, y acompañarlos en el proceso de sostenerlos. Tenía todo el sentido. Pero el llamado seguía ahí, incomodando. Después de un tiempo cambié de mentor, varias veces hasta que encontré 2 mentoras que me ayudaron mucho. Una me dio el entendimiento de la estrategia, de lo práctico, de cómo desarrollar mi formación, que era lo que quería lograr. Y la otra me mostró cómo sanar a mi niña interna a través del negocio. 2 energías distintas, las 2 que necesitaba. Hoy todo este desarrollo personal nos hizo a José y a mí no solo lograr un negocio en crecimiento continuo, que logra que vivamos haciendo lo que amamos, que lleguemos a toda la hispana, sino que entendamos cómo acompañar a nuestros alumnos para que la Ayurveda y sintonizar con esta frecuencia sanadora sea posible. Que puedas conectar con nuestra intuición, con sus prácticas, con su cuidado personal, superar limitaciones personales y entender que solo el conocimiento de la Ayurveda no es suficiente. Tenemos que entender la estrategia práctica para aplicar el tratamiento, cualquiera sea tu servicio, para luego poder brindar con autenticidad servicios de calidad. Liderarnos a nosotros mismos, a nuestros negocios, entender qué hay que hacer en cada paso, cómo volverlo rentable, escalable y que impacte más vidas. Por eso la decisión del podcast para mí es tan auténtica. Podemos expresarnos nuestro liderazgo, nuestra esencia y nuestra conexión. Debo decir que aunque ahora parece todo muy resuelto en la soledad de mis pensamientos, no siempre se escucha así. La transformación y todo lo que se viene, todo lo que tuve que pasar, muchas veces antes de ser quienes queremos ser, es difícil. Y a veces querer ese deseo de convertirnos en esas personas es el impulso para el siguiente paso. Con el nacimiento de mi hija creé el Club Ayurveda, que estaba destinado en realidad a ser una formación que no me animé, pero en 2024 fue el año que decidimos escuchar el llamado y que nazca Vaidya, nuestro programa de formación estratégica para sanadores conscientes. Ese año dejamos de abrir las inscripciones al club porque ya no nos reflejaba, nos quedaba corto. Mirando hacia atrás veo cada salto y lo potente que es animarnos a darlos, animarnos a convertirnos en otra versión más expansiva de nosotros mismos. Y porque siento que Mujeres Sanadoras queda corto, el cambio más profundo fue interno. Convertirme en mamá fue el fuego más fuerte y los miedos más oscuros internos. Donde me sentí más sola fue el momento más crudo, donde la pandemia y el miedo estaban a flor de piel.
El primer año fue muy duro, me llenó de culpa, de vergüenza, de agotarme cada vez más. Recuerdo estar acostada con Ari en mis brazos, pidiendo por favor que no se despierte y pensando qué hice. Ahora no puedo vivir la vida que quiero. Y a la vez sintiendo culpa por ese pensamiento. Sumando a que Ari no dormía de noche y yo estaba súper agotada. Y nunca me animé a pedir ayuda. Y me miro ahora y me miro con compasión. Ahora sé que el área que quiero desarrollar en mi vida, que quiero que crezca, necesito contención, necesito apoyo. Que quizás, aunque pueda hacerlo sola, no quiero hacerlo sola. Pero ahí no tenía esa claridad. Y ahí solo pedí ayuda cuando no podía más. Y esa ayuda vino en forma de terapias, de constelaciones familiares, de mentorías. El nacimiento de Ari me trajo una nueva revelación. No quería ser mamá como si no tuviera negocio y no quería tener un negocio como si no fuera mamá. Estaba segura que esos dos mundos pueden convivir, pero no sabía cómo se lograba. No tenía referencias que me muestren que ese camino era posible. Hasta ese momento mi creencia base era que para lograr más, tener más alumnos, más dinero, más, lo que quieras, tenía que trabajar más, tenía que esforzarme más, tenía que sacrificarme. Entonces pensaba en los escenarios de mi vida. Me dedico a mi negocio y me pierdo la infancia de mi hija, o me dedico a mi hija y me quedo con un negocio chico. Pero ninguna se sentía bien para mí, ninguna me llenaba. Con ese desafío en mi mente empecé a trabajar en mentorías que incluyen coaching, mientras que en mis clases de yoga, meditación, volver a mis prácticas completas, me sentía cada vez más fuerte. Me acuerdo cuando escuché por primera vez a mi coach decir, este trabajo es de integrar las dos energías, femenina y masculina, porque tenés tus energías heridas. Eso solo va a poder traerte espacios de abundancia y de paz. Nunca en mi vida lo había pensado así. Sí, ya conocía en base a la Ayurveda y la teoría Samkhya de la creación, desde el yoga, desde la astrología védica, las dos energías, sus características, pero nunca lo había visto tan claro. Pero mi mente empezó a generar las 1001 resistencias. Esas resistencias las veía en mi negocio y hacían que no crezcan y cada vez me costaba más arrancar y cada vez todo lo que yo ya tenía diseñado y que pensaba que se podía hacer y toda la estrategia era más difícil sentarse a hacerlo. Lo que empezó con mentoría, con coaching para mi negocio, empezó a ser un proceso de expansión personal muy profunda, con terapias, con sesiones somáticas de sanación en movimiento, constelaciones, hablar de las heridas profundas de la psiquis, biodecodificación, sanación de úteros, ceremonias, rituales, plantas medicinales. No en modo de consumo de herramientas, sino de integración de la espiritualidad. Porque el mundo espiritual nos puede llevar a saltar de camino en camino, sin profundizar y sin fin, probando de todo, que si te quedas en lo superficial nunca vas a poder profundizar en vos. Pero sin integración no hay transformación posible. Hoy mis prácticas y herramientas sagradas, este mundo increíble de expansión interna, no me imagino vivirlo de otra manera. Por eso siento que debemos sintonizar en esta frecuencia y que es sagrado. No puedo imaginarme crecer en mi negocio, en mis servicios, en acompañar a otros sin eso. Porque en esa búsqueda además de sanación me encontré a mí misma, me integré a mí misma. Y que en esa integración está la magia, está la expansión plena. Porque si hablamos de sanar cuerpo, mente y espíritu, no podemos dejar ninguna parte de ella fuera. Tenemos que integrar la ciencia y la estrategia, los tratamientos y la espiritualidad, el negocio y el cuidado personal. Por eso nuestra práctica y nuestro negocio vienen dando saltos de crecimiento, porque nosotros vinimos dando esos saltos de crecimiento. Tenemos más claro que solo si nos sanamos a nosotros, podemos sanar a otros. Solo si nos expandimos nosotros, se expande nuestro impacto.
Solo si nos conectamos internamente con esa inmensidad y vastedad, podemos abrirnos a recibir y sostener más. Eso implica ir a la profundidad de sanar lo que hay que sanar. Todos tenemos heridas, creencias limitantes, resistencias, traumas, sensaciones que siguen doliendo. Pero si el llamado es tan grande, tenemos que abrir la puerta, esa hermosa puerta, para poder conectar con nuestro poder personal. Sanar lo que haya que sanar y hacerte cargo de tu inmensidad. Hoy tenemos un negocio que no para de crecer, con un equipo hermoso que trabajamos juntos, que impactamos cada vez a más personas con nuestras propuestas. Amo mi trabajo, los lunes me dan placer porque todos los días me dan placer. Crecer se siente divertido, expansivo, liviano, se siente emocionante, porque cuanto más grande es el impacto que quiero generar, más desafiante lo que tengo que hacer, lo que me propongo a mí misma, lo que me propongo a desafiarme en mi trabajo. Tengo que convertirme en la mujer que se abre a vivir esa visión y la sostiene en calma y centrada en su poder. Y eso es lo que más me mueve. Y eso es en quien me convierto. Por eso mi gran misión, mi dharma y lo que espero que encuentres en este podcast también es acompañarte en ese hermoso camino de integrar el Ayurveda en tu negocio, integrar la Sagrada Shakti en tu vida, conectar con tu espiritualidad para que crecer no sea sinónimo de agotamiento, de autoexigencia, sino de que te hagas cargo de tu misión, de tu expansión, del llamado de tu alma, que eleves tu rol de líder con confianza, que vivas tu negocio como una gran escuela de sanación espiritual. Porque es un mundo nuevo y nos necesita. Necesita sanadores conscientes que se hagan cargo de su poder, que vivan sus sueños y que alcen su voz. Que brillen con fuerza y que iluminen el camino de los demás. Gracias por estar ahí y espero seguirte encontrando cada semana en este podcast.